Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos en nuestro estudio de la Escuela Sabática en la Asociación General. Nos gustaría presentarles nuestra nueva lección, el escenario de la sexta plaga. Estamos juntos con nuestra querida hermana Raquel. Bienvenida, Raquel. Y queremos empezar nuestro estudio con una oración en silencio. Amén. Esta lección es una de las series de lecciones que estamos estudiando los eventos de los últimos días, y especialmente esta lección es una continuación del tema de las plagas. Muy importante cuando presentamos nuestra lección para no presentar la lección relacionada con las profecías de Armagedón y todo que está incluido aquí como una profecía separada, pero entender que esta plaga, sexta plaga o Armagedón y las profecías relacionadas con Magido también están incorporadas en el contexto de las 7 plagas. Vamos a hacer un repaso de la estructura de nuestra lección. Tenemos 3 subtítulos. El primero es los primeros efectos de la sexta plaga. Y tenemos aquí relacionado la área geográfica en que esta plaga se está derramando. Entendemos que varias plagas que estudiamos nosotros tienen una área geográfica específica, y también esta plaga no hace otra excepción. El problema que vamos a encontrar en el estudio de esta lección que tenemos relacionado o incluido en esta plaga una profecía del último días, y esta profecía es una profecía parabólica. Usa símbolos que no deben entenderse solo literalmente, pero se entienden espiritualmente, se entienden también figurativamente. Entonces vamos a ver los diferentes niveles de entendimiento de esa profecía y las diversas áreas de la sociedad donde esta profecía o esta plaga también hace sus efectos y sus consecuencias. El próximo subtítulo es Espíritus inmundos entrarán en acción. Es la segunda parte de la plaga. Es una plaga preparativa. Prácticamente no sucede algo especial en ese tiempo, en esta plaga, pero se conduce una obra de preparación para algo que va a venir muy pronto, y vamos a ver qué tipo de preparación es eso. Esos espíritus inmundos dónde va y con quién va, y quién son esos espíritus inmundos. Debemos aclararlo muy bien. No nos olvidamos que muy probable vamos a tener visitas en nuestras escuelas sabáticas, gente que no entiende qué es el Magido, qué significa Armagedón, quizá no entiende qué significa las plagas. Entonces debemos entender que debemos explicar a una forma más sencilla, más directa, para que todos entiendan la terminología en que vamos a tener en esta lección. El próximo subtítulo está en la tercera parte de nuestra lección, intervención de Dios en favor de su pueblo. Tenemos un fin positivo otra vez en nuestra lección, y aquí se discute o vamos a estudiar la condición en que el pueblo de Dios va a ser y la bendición que recibe a pesar de tantas destrucción y tantas problemáticas que rodea el pueblo de Dios, y en ese tiempo del fin. Con la ayuda de Dios nos gustaría ahora comentar o hacer comentarios relacionados con las preguntas. Debemos también ser cuidadosos con el tiempo, porque esta lección tiene tanto contenido, tantas preguntas importantes, que seguramente
vamos a salir del tiempo y es importante que nosotros nos concentramos en los puntos más importantes. Vamos ahora con la pregunta número 1. ¿Qué pasará cuando el sexto ángel derrame su copa? ¿Qué va a suceder, Raquel? ¿Y dónde sucede esto? Bien, sabemos que cada copa tiene un significado específico y un propósito también concreto. Lo hemos visto en cada una de las copas que han sido derramadas anteriormente, desde la primera hasta la quinta. Para situarnos, es importante considerar que cada plaga tiene un grupo humano o un área específica de la tierra o un elemento de supervivencia medioambiental básico para la existencia del planeta. Entonces, si la primera tenía que ver con las úlceras malignas, la segunda con toda el área de mares y océanos de agua salada, la tercera afectaba a las aguas dulces, las fuentes, los manantiales y los ríos, que aquí encontraremos de nuevo la conexión con la sexta plaga. También vamos a encontrar específicamente en la cuarta otro elemento de nuestro medio ambiente, como es el sol, y la quinta, que es muy significativa porque de algún modo promueve o da lugar a la sexta, tiene que ver con el contraste en relación a la cuarta, porque de ese extremo calor y de esa extrema luz también se pasa a la más profunda oscuridad, pero en un área específica y claramente definida. Se nos dice que es en la silla de la bestia, y la nota también nos explicaba en la lección pasada que se proyecta a todas las instituciones religiosas distribuidas en el mundo que representan ese mismo poder. Sabemos que es un área geográfica específica, la sede de la bestia está en Roma, y aquí de nuevo nos ayuda a comprender mucho más la sexta, que también nos localiza en un área específica del planeta. Es otro continente, es otra área geográfica, pero nos ayuda con los elementos referenciales que nos da a localizarnos adecuadamente en el momento histórico, geográfico y profético. Así pues, consideremos, ¿qué pasará? Pasarán varias cosas, y eso es interesante porque esta es una plaga transicional. Es decir, es una plaga preparatoria para algo que viene, algo espectacular, algo nunca visto, algo tan trascendental que hay un proceso de preparación para ese evento especial que se sucede posteriormente a esta. Así que, ¿qué es lo primero que pasa? Lo primero que pasa es que localizados ya geográficamente con el río Éufrates, que nace en Turquía, que fluye a través de Siria e Irak y desemboca en el Golfo Pérsico, encontramos la fluidez, la extensión de este río. Este río tiene un significado histórico, profético y espiritual altamente significativo. Por una parte, nos centra en el lugar de grandes imperios de las épocas antiguas. Por otra parte, nos señala los elementos de supervivencia y de existencia que este río garantiza. Si consideramos de nuevo los tres grandes países por los que transcurre el río, nos daremos cuenta que son un elemento de existencia básica para la agricultura y la existencia de la población como tal. Y ahora, ¿qué ocurre con este río? Se dice, y el agua de él se secó. Es interesante que el verbo en griego implica un acto procesual, es decir, no es instantáneo, que el río está fluyendo y inmediatamente se seca. Implica un elemento procesual. Eso es por una parte, pero tiene todavía una segunda razón de ese proceso de secamiento.
Y la razón es que prepara el camino para los reyes del este o del nacimiento del sol, en otras versiones se nos dice. Así que tiene un efecto específico, ocurre algo concreto con el fin de facilitar otra acción que resulta y que viene dada con mayor facilidad precisamente porque la limitación de viabilidad acuosa se ha eliminado. Así que, reconsiderando de nuevo la primera pregunta, ocurre un cambio en el cauce con el fin de promover un cambio transicional de poderes del este hacia otra área territorial, que el Éufrates entonces actúa también como un acto limitante o fronterizo de poderes entre el este y el oeste, entre el norte y el sur. Y ese elemento también es importante que lo consideremos. Por otra parte, se nos dice qué potencia es representada por medio del río Éufrates. Cuando lo analizamos históricamente, tiene que ver específicamente con el Imperio Otomano. El Imperio Otomano, de los imperios de la antigua era, cubrió un periodo superior a la del Imperio Romano. Cubrió un periodo de aproximadamente 600 años de existencia y de control político de sus áreas. Este elemento es importante porque señala momentos específicos a nivel profético fundamental en la historia del pueblo de Dios. Nosotros conocemos por Josias Leach que el anuncio específico relacionado con las trompetas de la caída del Imperio Romano, del Imperio Otomano, que fue también procesual, marcó un punto de auge y de extremo impulso en el primer movimiento adventista durante el periodo de Guillermo Miller. Por otra parte, tenemos también la importancia de este poder y su absoluta eliminación de dominio dentro del área asiática después de la Primera Guerra Mundial, cuando, siendo aliado de Alemania, pierden la guerra y las naciones aliadas se distribuyen todo el resto del territorio que había quedado bajo el Imperio Otomano, quedando reducido estrictamente a lo que hoy conocemos como Turquía y anteriormente también como Asia Menor. Así que lo que están viendo en la fotografía nos sitúa geográfica, histórica y proféticamente. Muchas gracias. Es muy interesante. Vamos a ver que entonces en el cumplimiento de esa profecía tenemos varios niveles de entendimiento. Tenemos las circunstancias social o política de los países que están alrededor de este país, alrededor de este río. También tenemos en contexto histórico, porque entendemos que el Imperio Otomano tenía en su tiempo un otro territorio, o Turquía, como vemos eso especialmente en el testimonio. Turquía tenía un territorio mucho más grande, muy diferente de Turquía moderna que tenemos hoy día. Entonces eso todo implica diversas complicaciones en el entendimiento de la profecía, pero además tenemos otro entendimiento, es el contexto espiritual, qué significa Éufrates y qué significa entonces todo relacionado con esta profecía. Pero con la ayuda de Dios vamos a seguir adelante. Vamos a ver ahora la segunda pregunta. Y la segunda pregunta está relacionada con los símbolos del Éufrates. Debe considerarse aquí el secamiento del río Éufrates en forma literal o figurativa. Bien, cuando ya nos hemos situado geográficamente,
También hemos considerado el aspecto profético. No tenemos tiempo para considerar las trompetas, el primer ay y el segundo ay. De hecho, es justamente en ese proceso transicional donde encontramos estos elementos significativos que marcan también la relación con el sexto y el séptimo periodo de las iglesias. Ahora, ¿qué ocurre aquí? Este secamiento del río, ¿cómo lo entendemos? ¿Lo consideramos únicamente literal? ¿Lo consideramos únicamente figurativo? ¿O una combinación de ambos? Bien, limitémonos a las referencias bíblicas que tenemos. Hemos estudiado en el pasado que entendíamos que cuando una bestia salía de las aguas, tomábamos como referencia estricta los versículos bíblicos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, que nos referían a las aguas como símbolos de pueblos, de muchedumbres, de naciones y lenguas. Entonces implica un gran cuerpo humano de mezcla internacional de población humana. Ahora bien, eso es el aspecto simbólico del río Éufrates, pero si lo consideramos con la tercera plaga, también podemos considerar que se produce ese elemento literal. ¿Por qué razón? Porque recordemos que en la tercera plaga las fuentes, los manantiales y los ríos se convierten en sangre como de muerte. Después tenemos en la cuarta plaga el sol y sabemos que se va a producir una evaporación masiva. Así que no solamente el elemento repugnante del agua potable que se ha convertido en sangre estará presente, sino que también gran parte será también desaparecerá como tal por las propias acumulativas acciones de las plagas. Así que, volviendo a la pregunta, podemos combinar ambas opciones, tanto la simbólica como la literal. Ahora, es significativo y queremos ver en pantalla de nuevo la pregunta porque nos ayuda a entender la importancia de estos elementos, ya que hemos analizado el elemento agua, hemos analizado la importancia del río como tal, geográfica, profética e históricamente, y ahora sí podemos centrarnos exactamente en el momento en que se nos presenta y de acuerdo al contexto histórico del área que estamos tratando. Muchas gracias. Con la ayuda de Dios entendemos que el río Éufrates, que proviene también, o el informe de este río, tenemos desde el principio de la creación. Entendemos que ahí fue también colocado el paraíso cerca de eso, del río de Tigres y Éufrates. Entonces entendemos que igual en el último tiempo, antes del fin, entonces las bendiciones que Dios ha derramado sobre la tierra y sobre su gente o sobre la nación humana, entonces también se van a retirar, y eso es un símbolo adicional. Pero entendemos también que aquí tenemos en los testimonios, especialmente en el libro del profeta, las profecías de Daniel y Apocalipsis, presentada por Uriah Smith, entendemos que el símbolo relacionado del río no es tanto entendido literalmente como entendido de los pueblos que están alrededor, los poderes políticos alrededor del río. Seguimos adelante con la próxima pregunta. ¿Qué otras entidades operan en escenario mundial durante de los acontecimientos de la sexta plaga? Porque tenemos varios niveles de acontecimientos. Tenemos niveles sociales o políticos, vamos a decir los poderes políticos. Tenemos Siria, tenemos Irak, tenemos Israel, tenemos Palestina hoy día, que antes no fue como un país así con este mismo nombre. Entonces tenemos también los poderes del norte, los poderes del este,
son poderes políticos. En lo mismo tiempo tenemos los poderes religiosos. Tenemos el Islam, tenemos el cristianismo, tenemos también varios grupos de Islam que también no están de acuerdo uno con otro y están en conflictos. Y también tenemos el falso cristianismo, que está relacionado con la bestia y con la imagen de la bestia y todo que está relacionado con eso. Entonces, todos esos poderes religiosos, poderes políticos, ellos juegan un papel importante en la explicación de esta profecía. Vamos a ver la pregunta número 3. ¿Qué otras entidades operan? Bien, es interesante que hemos considerado las distintas secciones que tiene esta plaga y hay que considerarlo adecuadamente. Primero se nos centra geográficamente en un área. Se nos muestra que el poder político es mencionado, así que esta plaga tiene el propósito de facilitar el movimiento de poderes políticos hasta esta área geográfica concreta que aquí se nos menciona. Si habíamos considerado ya una zona específica y poderes gubernamentales concretos, también habíamos analizado en lecciones pasadas cómo reyes simbolizan naciones, poderes políticos y civiles. Ahora, en la tercera pregunta, encontramos poderes religiosos y encontramos al dragón como símbolo del espiritismo, del paganismo, encontramos la bestia como símbolo del catolicismo. Tenemos al falso profeta como símbolo del falso protestantismo apóstata. Y esto es interesante, porque hasta este momento no habíamos observado en las 5 plagas que ya hemos estudiado una reacción específica por parte de los poderes religiosos de la época, ni tampoco de los poderes políticos de la época que sobrevendrán. Solamente encontramos 2 referencias específicas a una expresión verbal blasfema en contra de Dios en 2 ocasiones en el transcurso que nos ha llevado llegar a la 6ª plaga. En esta, sin embargo, encontramos acción, reacción y una actitud beligerante de los poderes políticos y de los poderes religiosos. En primer lugar, nos damos cuenta que los poderes religiosos unidos, como ya estaban por el hecho de que ya se había pronunciado la ley dominical y estaba obviamente en vigencia a nivel mundial, ahora toman otra iniciativa. Y esta iniciativa es la de pronunciar declaraciones específicas. En las próximas preguntas nos lo aclararán más, pero entonces vemos que poderes políticos se mueven, empieza una transición política. Por otra parte, hay una reconfirmación de la unión religiosa que tiene como fin pronunciamiento específico de leyes y resoluciones. Muchas gracias, muy interesante. Es también muy importante explicar las diferencias de las diferentes áreas sociales y políticas que afecta esta profecía. Pero también en la pregunta número 4 entendemos que esta situación especial, la importancia del río o del secamiento del río o de los eventos que están siguiendo van escalando a un punto muy importante. Y aquí está la pregunta número 4. ¿Qué intento engañador y desastroso juegan entonces ahora los 3 espíritus malignos? Y aquí tenemos también la continuación de la descripción de esta plaga en Apocalipsis capítulo 16. ¿Quién son esos 3 espíritus malignos y qué hace ellos y por qué van con los reyes de la tierra?
nos damos cuenta que el secamiento del río promueve que haya una transición de poderes políticos a otras áreas geográficas. Hemos considerado que la población está languideciendo por falta de agua, languideciendo por las plagas acumulativas que se han estado dando. No ha habido una reacción ni política ni religiosa hasta este momento. Ahora, es transicional la plaga sexta precisamente porque se observa todo un desarrollo procesual para llegar a una acción que desemboca en un momento relativamente cercano, pero no estrictamente en ese. Entonces nos damos cuenta que los poderes políticos empiezan una acción y hay una transición de poderes. Por otra parte, los poderes religiosos empiezan a movilizarse para obtener de nuevo la conexión con los poderes políticos. Entonces aquí se nos dice algo interesante que hacen los poderes religiosos. Básicamente, tres áreas de acción es en las que se van a desarrollar. Uno es que se unen entre sí de nuevo y se reconfirman en su plan de acción, logísticamente hablando. El segundo elemento importante es que empiezan a hacer señales, empiezan a realizarse elementos y acciones espectaculares que son consideradas milagrosas. ¿Por qué es necesaria esta reacción de los poderes religiosos? Recordemos por un momento que la unión de estos tres poderes religiosos son las que promueven y llevan a un fin, por presión de los poderes civiles, la ley dominical. Esa ley dominical ha tenido el fin de promover la prosperidad, traer paz, solidaridad, fraternidad, homogeneidad, globalización de la humanidad en los mismos niveles de creencia, de existencia. Pero ahora, ¿qué ocurre? No es así, porque la población está observando que un elemento destructivo, devastador, tras otro, están llevándolos a una situación límite entre la vida y la muerte. Precisamente la quinta plaga cae sobre un poder religioso específico que ha promovido y es el núcleo central de la adoración del domingo. Entonces, ahora, ¿qué ocurre? Estos poderes religiosos tienen que reconfirmar su influencia con la población en general que está languideciendo. Después de que ellos han hecho este plan juntos, tripartito, desembocan todos sus esfuerzos y demostraciones para reconfirmar su autoridad religiosa y doctrinal sobre la población mundial. Y un tercer nivel de acción altamente significativo es la vía diplomática de visita a todos los reyes de la tierra en todo el mundo. Así que empiezan una labor de nuevo para unificar el poder religioso con el poder político. La ley dominical era el resultado de esta acción. Ahora el objetivo no es solo la pronunciación de una ley. Ahora el objetivo, como nos dice el propio versículo, es congregarlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Es necesario una reacción. Y esa reacción tiene que ser violenta, y tiene que ser aniquiladora, y tiene que ser devastadora, en la proporción en que ellos, como población mundial, están sufriendo un acto devastador y de aniquilación de la población y del planeta. Así que con el fin de poder reunir poderes militares, deben acudir al poder político, civil, con el fin de establecer esa alianza y promoverlos a una unificación militar, ya que se ha hecho una unificación religiosa y se ha hecho una unificación política. Así que de nuevo confirmamos que esta plaga es transicional, con el fin de alcanzar un objetivo final, que es la destrucción del pueblo de Dios, la destrucción y la aniquilación del bien, del concepto de Dios en la humanidad, y por eso se nos presenta como espíritus humanos inmundos y como demonios, con el objetivo de evitar ese gran momento que está por venir, que es la segunda
venida de Cristo. Así que el objetivo es reaccionar ante toda esta devastación por un acto de destrucción de aquellos a los cuales se le acusa de provocar la situación de devastación en la que el planeta se encuentra. Muchas gracias. Entendemos, hermanos y hermanas, que el entendimiento de esa profecía es muy extenso. Tenemos el entendimiento literal que se está refiriendo de una área geográfica específica que está en Israel, en el lugar de Megiddo, pero también entendemos que las naciones que están alrededor del río, el río empieza en Turquía, pero se extiende en Siria después y sigue su camino en Irak. Todos esos países tienen hoy día una importancia muy grande para influencia en la política y especialmente en las guerras y la situación de estabilidad política internacional. Pero en lo mismo tiempo entendemos que ahora la plaga se extiende no solo ahí en este lugar, pero se extiende sobre los reyes de todo el mundo. Entonces ahora no hablamos solo de este específico lugar, porque por ejemplo el rey del norte en su tiempo fue el reino de Siria, pero hoy día tenemos entonces una extensión mucho más grande política. También el rey de en este tiempo fue Egipto o después el imperio de Persia. Pero hoy día tenemos otras circunstancias geográficas. También tenemos las complicaciones o la junta religiosa, que entendemos que esta guerra prácticamente tiene un contenido religioso, está dirigido o un símbolo de una guerra contra el gobierno de Dios, y se va a extender no solo aquí en el tiempo de las plagas, pero entendemos y vamos a verlo que se extiende hasta después de los 1000 años y va a terminar prácticamente definitivamente con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Seguimos adelante para entender la plenitud de este tema tan importante. La pregunta número 5. ¿Dónde se reunirán las fuerzas del mal? ¿Dónde va a ser este lugar geográfico? Es importante considerar que esta plaga nos presenta dos áreas, ¿sí? Nos presenta por una parte el río Éufrates y ahora por otra parte nos presenta Armagedón o Megiddo. Uno es el término en griego, el otro es en hebreo, pero corresponde ahora a otra segunda área geográfica. Así que en esta plaga encontramos dos áreas geográficas que se encuentran obviamente en la misma área de acción, pero mientras que una, básicamente el río Éufrates, actúa como nivel fronterizo, como borde territorial de transición de poderes y de balance de equilibrios políticos, Armagedón o Megiddo nos ayuda a comprender mucho más de qué situación estamos hablando. Y es una situación límite. Y el hecho de que precisamente este lugar específico se mencione, nos damos cuenta que desde el río Éufrates debemos avanzar hacia el sur, aunque de hecho es el norte de Israel, donde se encuentra la ciudad de Megiddo. Esta ciudad tiene un significado histórico fundamental que deseamos mencionar con 4 elementos históricos básicos. Queremos recordar primero a Tutmosis II, el faraón egipcio, que luchó en Megiddo y venció a los poderes del este, que podían ser un ataque hacia el sur, donde se encontraba el centro de su imperio, el imperio egipcio, y de hecho esta es la primera conflagración mundial que se encuentra transcrita como un documento histórico en los templos de Karnak, porque Tutmosis II lo consideró tan importante. La victoria asumió un nivel estratégico realmente importante,
y quedó reflejada en los relieves del templo de Karnak. Ahora bien, ese momento significativo que significó el equilibrio de poderes, que significó también la lucha en control territorial, se vuelve a confirmar de nuevo cuando el pueblo de Israel, ya bordeando la entrada a Canaán, conquista Jericó como la primera ciudad del sur para controlar el área de Canaán, y prácticamente en línea recta hacia el norte encontramos Megido, que también en la lista de las ciudades conquistadas por Josué se encuentra. Y esa ciudad es realmente significativa por el hecho de que controla el acceso de los poderes del este hacia el centro de lo que actualmente sería Palestina y el Estado de Israel, y también el acceso a los poderes del sur. Tenemos todavía otro elemento histórico interesante en las Sagradas Escrituras, y es durante el reino del rey Josías. El rey Josías, obviamente, era una ciudad en posesión de Judá, y ahora el faraón Neco le solicita permiso para cruzar el territorio y desde la ciudad de Megido enfrentar a los poderes del este, que serían un peligro para su reino del sur. El rey hebreo prohíbe el acceso a su territorio, los ejércitos de Faraón entran dirigidos por el faraón Neco, y en ese valle de Megido muere el rey hebreo. Y eso fue un elemento significativo que la Biblia nos presenta. Egipto obtiene la victoria de sus enemigos, regresa a su tierra, pero ese elemento es altamente significativo porque pocos años después, el rey Nabucodonosor, tomando de nuevo esa ciudad, le facilita la entrada para llegar al sur, tomar Jerusalén y en el tercer ataque destruir el templo. Lo mismo, como cuarta referencia histórica, la tenemos cuando empieza la rebelión judía en la provincia de Judea en el año 67 de nuestra era, cuando las legiones romanas quieren apaciguar, socavar esa rebelión judía, se fortifican en la ciudad de Megido, es tomado Megido por el ejército romano, dirigido por Vespasiano, que después sería emperador, y por su hijo el general Tito. Posteriormente, el acceso y la conquista a Megido facilita completamente después también el cercado de la ciudad de Jerusalén, que llevaría como fin también la destrucción del templo. Esos cuatro elementos históricos referenciales que queremos mencionar brevemente nos facilitan la comprensión estratégica, política, religiosa y de vulnerabilidad que tiene esta área en aquel tiempo y hasta hoy mantiene como control de poder y como estrategia de vulnerabilidad y de cesión y medición de poderes. Ahora, ¿qué ocurre? El hecho de que sea precisamente en ese lugar es significativo para nosotros, ya que en Joel capítulo 3 se analiza especialmente de nuevo la procesualidad de esta plaga. Se nos dice que hay reunión de gentes, donde se produce también una reunión conflagrativa para la declaración de guerra, la preparación para la guerra, y ese elemento es básico cuando nosotros consideramos que es una lucha de poder entre el mal y el bien, con el fin de destruir el bien, y una conflagración también de poderes fácticos relacionados con poderes políticos y religiosos, que están claramente descritos en Joel capítulo 3. Muchas gracias, muy interesante. Podemos ver la riqueza que estas profecías tienen y un contenido tan extenso y tan grande. Lamentablemente no vamos a tener tiempo de hablar de quién es el rey del norte, quién es el rey de este, pero seguimos adelante con nuestra lección porque también el tiempo avanza. Pregunta número 6, ¿dejará el Señor que los impíos
realizan sus planes de destrucción y de oposición a la verdad y a su pueblo. Ahora vamos a ver las preguntas 6 y 7 relacionadas con el pueblo de Dios. ¿En qué situación se encuentra el pueblo de Dios en esa situación? ¿Y cómo Dios puede defender sus hijos en este tiempo tan difícil? El pueblo de Dios tiene conocimiento de estos procesos y ahora estamos estudiándolos. O sea que en el momento de angustia el pueblo de Dios es consciente de lo que está ocurriendo. Visualiza y ve realmente en una forma tangible que las plagas están descendiendo. También cuando todos estos movimientos, unificación religiosa, unificación política, unificación militar, intento de equilibrios de poderes políticos, religiosos y de control territorial y de energías perecederas como es el agua, el petróleo y el control de rutas importantes por la representación continental que se da en esa área específica, se nos muestra claramente en la profecía que Dios está dirigiendo todo esto. Y cuando estos preparativos se están dando, el pueblo de Dios sabe que Dios está por venir. Así que es un momento de dicha, aunque es un momento de tremenda tensión, de tremenda angustia. El Señor anuncia, he aquí yo vengo como ladrón. Así que el pueblo de Dios sabe que cuando estas uniones se están dando, cuando todos estos rumores de guerra, cuando todas estas preparaciones de guerra se están dando para destruir el pueblo de Dios, para aniquilar el nombre de Dios, su verdad sobre este planeta y equilibrar los poderes políticos, religiosos y civiles de este planeta, están en proceso de reunión y todos los preparativos se están dando. Al mismo tiempo se conoce con absoluta precisión que el próximo evento mayor de la historia de este mundo está por darse y es la segunda venida de Cristo. Así que el pueblo de Dios usa el conocimiento sabiamente para interpretar los hechos y conocer que esa situación se va a dar lo antes posible. Sin embargo, para la humanidad es el valle de la decisión, es el momento en que todo va a encontrar un fin que tiene su extensión inclusive hasta después de los 1000 años. Muchas gracias. En lo mismo tiempo entendemos que el pueblo de Dios debe ser sumamente vigente, debe velar, debe esperar, debe estudiar, debe intentar a comparar y también su significado oportuno de todos los eventos políticos y también prepararse espiritualmente para este tiempo del fin. Y vamos a ver que también este tiempo de fin tiene o está relacionado con una bendición, una bienaventuranza, como dice también la palabra de Dios, y eso es la pregunta número 7, hasta una situación tan compleja. ¿Qué bienaventuranza tienen los hijos de Dios? Y eso es realmente interesante porque si por un momento intentamos transferirnos a esa situación, es realmente caótica, destructiva, devastadora, deprimente, terrorífica. Sin embargo, en ese momento el Señor tiene palabras de consuelo y tiene palabras de ánimo para su pueblo. Y dice, bienaventurados aquellos que tienen una actitud específica. Y es muy interesante la forma que aquí se nos da. Por una parte, velan, lo cual exige un proceso de observación, consideración detallada de los hechos, y al mismo tiempo guardan sus vestiduras. Así que si hay un elemento mental específico de valorización, de racionalización, de priorización de las cosas, también hay una actitud activa, diríamos proactiva, de producir la reacción de preservar, de guardar. ¿Pero guardar qué? Sabemos que las vestiduras tienen el símbolo de la justicia de Cristo. Así que su relación con Dios, la verdad que han amado, al Salvador que han aceptado, el amor que tienes hacia Cristo, que les ha dado la salvación, el sentido
y la orientación de la vida se vuelve vital, principal, en la cual se enfocan, se centran y se dirigen. Y no tienen que pasar por la vergüenza de la desnudez y de del rechazo por parte de Dios. Saben que la venida del Señor está más cercana que nunca antes, que en cualquier momento el aviso desde el cielo, la voz del Padre se va a escuchar que anuncia el día y la hora de la venida de Cristo. Esta actitud es altamente significativa para nosotros hoy, porque esa actitud no será el resultado del azar o de la casualidad, sino será una actitud que ha tenido el pueblo de Dios en forma sistemática y consecuente a lo largo de su vida. Esa actitud de vigilancia y esa actitud de preservación de la verdad, de permanecer en el camino del bien, de perseverar en los caminos del Señor, debe ser nuestra actitud ahora, que irá en proceso de perfeccionamiento hasta este momento tan excelso en que nos estamos dirigiendo. Muchas gracias, muy interesante. No debemos olvidarnos que el Espíritu Santo nunca abandonará su pueblo, no abandonará el pueblo de Dios, pero vamos a tener una medida más intensa y más grande de la presencia del Espíritu Santo a los hijos de Dios. Vamos a tener no solo la presencia del Espíritu temprano, de la lluvia temprana, la lluvia tardía, pero tenemos también la promesa que en los últimos días los hijos de Dios van a tener la protección de los ángeles y que los impíos no pueden hacer nada contra su pueblo. También entendemos que en los últimos días no solo el pan y la agua va a ser segura para ellos, como decía la lección pasada, pero también en el conflicto de los siglos se explica que hasta los rostros de los santos van a ser iluminados adelante de los que lo rodean. Entonces entendemos que la bendición de Dios va a ser muy grande y la conexión va a ser mucho más estrecha de los hijos de Dios y el Señor en ese tiempo de angustia, en ese tiempo de tribulación. Así que, queridos hermanos y hermanas, tienen un buen ánimo y le deseamos bendiciones en el estudio de esta escuela sabática, y también no se olviden a promover esta lección y también ponerla en su Facebook o conectar con otros que tienen interés de conocer de esos temas. Que Dios le bendiga y le guarde y que tenga un bendito sábado. Amén.